Bienvenidos a Verbo y Vida, el podcast oficial de Verbo SoCal, Iglesia Cristiana, aquí en el sur de California. Somos una iglesia de ministerios Verbo con la misión de ir y hacer discípulos. Nuestra visión es ayudar a las familias jóvenes a unirse en la búsqueda del carácter de Jesús y, a medida que se renuevan sus vidas, a difundir el Evangelio y mostrar misericordia a nuestra comunidad. Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje. Creo que es un día maravilloso, ¿verdad, mis hermanos? ¿Cómo se sienten? ¿Bendecidos? ¿Ha sido bueno Dios con ustedes? Sí, ¿verdad? Yo creo que todos podemos sentir lo maravilloso que es Dios con nosotros. Fíjense que la semana pasada Kenny nos empezó a hablar sobre esta serie de Kryptonita. Y se me hizo bastante interesante porque yo creo que todos hemos escuchado ese chiste, ¿verdad? Que dice que cuando hay un evento extraordinario, los americanos hacen una película, los mexicanos un corrido y los guatemaltecos un chiste. Entonces, la semana pasada, si se dieron cuenta, Kenny, como ha crecido aquí, ¿verdad? Nos enseñó con clips de películas, ¿verdad? Yo, como soy de Guatemala, hoy les voy a enseñar con chistes. Así que, amén, dice Gladys. Estoy bromeando, ¿no es cierto? Miren, entonces, pero yo creo que es interesante y el tema es bastante bueno. El título del día de hoy es el poder de uno, el poder de una persona. Regresando a lo que es Superman, ¿verdad, mis hermanos? Déjenme ver la hora. Regresando a lo que es Superman, yo no sé si a todos les llama la atención que el disfraz de Superman, ¿verdad? O el outfit, lo que tiene, ¿verdad? Puesto, ¿verdad? Que cómo hace el gran cambio, ¿verdad? Cuando es Superman, ¿verdad? Y cuando es Clark Kent, ¿verdad? Clark Kent y luego Superman, o al revés, ¿verdad? Clark Kent y luego Superman, ¿verdad? Y wow, ¿verdad? O sea, siempre me ha llamado la atención, ¿verdad? Porque diciendo, wow, pues sí es muy difícil reconocerlo, ¿verdad? Entonces, pero regresando al tema, mis hermanos, fíjense que Kenny nos hablaba de ¿qué es en sí la kriptonita? Kenny nos hablaba de que debilita a Superman, ¿verdad? Y realmente la kriptonita para nosotros como cristianos es el pecado. Eso es lo que nos debilita. Y a mí me pareció extraordinario, ¿verdad, mis hermanos? Todo lo que nos enseñaba, todo el poder que nosotros tenemos como cristianos. Pero cuando hay pecado, mis hermanos, esos poderes se van debilitando. Entonces yo creo que es muy importante, ¿verdad? Porque todos queremos tener realmente todos esos poderes que Dios ya los ganó para nosotros. ¿Quién quiere tener todos esos poderes? ¿Verdad? Fue extraordinario realmente. Bueno, hay dos que quieren, qué buenísimo, mis hermanos. ¿Y los demás? Amén. Bueno, anímense, mis hermanos, por favor. Miren, entonces vamos a hablar de eso el día de hoy. Miren, vamos a empezar con 1 Corintios 11, 28 al 30. Dice así: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? El pecado, ¿verdad, mis hermanos? Está haciendo que muchos sean debilitados, pero si se dan cuenta, el pecado pues, nos afecta como cristianos, pero aquí está afectando a toda la iglesia. Sí, la kriptonita, ¿verdad, mis hermanos? No solamente está afectando a la persona, sino que está afectando a toda la iglesia. Entonces, eso es lo que nos está hablando Pablo. Y entonces lo que decíamos, ¿verdad? La kriptonita debilita a Satanás, el pecado debilita a los cristianos. Si se recuerdan, vamos a leer Salmo 31, 10. David, miren lo que dice David, y él lo dice en varias ocasiones, no solo es esta ocasión. Dice: estoy muriendo de dolor, se me acortan los años por la tristeza, el pecado
me dejó sin fuerzas. Me estoy consumiendo por dentro. Eso es lo que le pasaba a Superman, ¿verdad? Empieza a debilitarse. Y fíjense lo que hace el pecado, mis hermanos. Ese es un pecado que David no había confesado y lo estaba acabando por dentro. Entonces, por eso es que es tan importante, ¿verdad? Que nosotros podamos aprender esto. Ahora bien, Pablo está diciendo, ¿verdad? Por eso hay muchos débiles, por eso la aclaración, ¿verdad, mis hermanos? Porque muchas veces pensamos que, bueno, alguien está enfermo o alguien está pasando por una situación difícil, está en pecado, ¿verdad? O sea, yo he oído personas que están en el hospital, ¿va? Y les llegan a preguntar, hey, ¿en qué pecaste, ¿verdad? O sea, declara tu pecado, ¿va? Y no necesariamente es así, porque si se recuerdan, en Juan 9:2, los discípulos le hacen una pregunta al Señor y le dicen, el Señor acaba de sanar a un hombre y le dicen, Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos, ¿fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Entonces es interesante porque el Señor corta inmediatamente esto y les dice, ni por sus pecados ni por los de sus padres. Es para que Dios se glorifique. O sea, no tiene nada que ver. En otras palabras, ¿verdad, mis hermanos? Vivimos en un mundo caído y hay situaciones difíciles, ¿sí? Entonces, no necesariamente es por pecado, pero nos vamos al otro extremo, ¿verdad? ¿Se recuerdan que en el lago de Bethesda hay un hombre que tiene 38 años de estar enfermo y no puede llegar al agua porque él dice, el Señor le pregunta y él dice, cada vez que yo voy al agua, alguien me gana y no he podido ser sano. Entonces el Señor lo sana y luego lo encuentra en el templo. Miren lo que les dice en Juan 5:14. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ya estás sano, así que deja de pecar, o podría sucederte algo mucho peor. Entonces, si es cierto, ¿verdad, mis hermanos, que toda situación no necesariamente pues por pecado, también es cierto que el pecado trae situaciones difíciles, ¿sí? ¿Estamos claros? Entonces digo, para que no juzguemos, ¿verdad? Porque no sabemos ninguno de nosotros cuál es la situación. Pero sí tenemos que tener esa claridad. Entonces, fíjense que en 2 Corintios 2:4 continuamos, ¿verdad? Dice Pablo, escribí aquella carta con gran angustia, un corazón afligido y muchas lágrimas. ¿Qué carta? Lo que leímos al principio, ¿verdad? Esta es 2 Corintios, 1 Corintios. Entonces, Pablo les habló y les está diciendo, les está llamando la atención. Por eso, por esta situación es que está pasando esto, esto y esto. Entonces, Pablo dice en 2 Corintios, con angustia, con un corazón afligido y muchas lágrimas. No quise causarles tristeza, más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes. Fíjense, él les mandó a llamar la atención a través de esa carta y les está diciendo, no por causarles tristeza, no por causarles dolor, es para que sepan cuánto los amo. Y esto, fíjense, mis hermanos, que es un tema muy interesante porque dice la Biblia que el que ama a su hijo lo corrige. El que no lo corrige, dice, lo odia, lo aborrece. Entonces, lo que está haciendo Pablo aquí es haciendo una corrección, está llamando la atención. Y digo que es interesante porque muchas veces sucede, ¿verdad, mis hermanos? Que nosotros queremos tener paz, queremos vivir en paz, ¿verdad? Y entonces hay situaciones difíciles, hay actitudes que no son correctas, pero lo que hacemos es levantar la carpeta, ¿verdad? Y barrerlas allá abajo, ¿verdad? Ay, que pase el tiempo ahí. Vamos a ver si se les olvida, no. Ahí vamos a ver si el tiempo cura las cosas. Pero la realidad, mis hermanos, es que no es así. El tiempo no cura las cosas. Hay situaciones que se tienen que hablar. No, o sea, una cosa es tratar de mantener la paz, otra cosa es hacer la paz, crear la paz, ¿verdad? Y eso es, mis hermanos, por ejemplo, ¿verdad? Esto es en toda área. Estamos hablando de la iglesia, estamos hablando del matrimonio, de nuestros hijos, de una empresa, de empleados. Muchas veces uno, hablando del matrimonio, por no pelear, ¿verdad? Ay, que sí, hay malas actitudes, pero nunca se sacan a luz, ¿verdad?
Mejor me quedo callado, ¿verdad? Ya. Vivamos en paz. Sí, hombre, lo que tú quieras, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, eso no le ayuda a nadie. Porque el catalizador, mis hermanos, del crecimiento son esas situaciones, esas tribulaciones. Alguien, una persona que te pueda decir en qué estás fallando para que puedas cambiar. Muchas veces, mis hermanos, nos gusta de por sí el ser humano es así, ¿verdad? Nos gusta la comodidad, nos gusta la tranquilidad, ¿verdad? Pero lo que les digo, eso no es paz. Sí, eso no es paz realmente, ¿verdad? Porque especialmente si hablamos del matrimonio, ¿verdad? No se atienden las cosas y como que se le va poniendo un tornillito más a la bomba, ¿verdad? Un día esa bomba va a explotar, ¿verdad? Por tantas cosas que se han dejado. Entonces es importante, mis hermanos, de que nosotros podamos atender esas cosas, ¿verdad? Entonces les decía, el conflicto es lo que nos ayuda a crecer. ¿Sí? Entonces vieron muy calladitos a todos. Entonces, mis hermanos, eh, pero hay personas que no se les puede decir nada. Sí, ¿verdad? A veces sucede, ¿no? En el matrimonio. Mira, hay que cambiar algo, tal vez estás, ¿y tú? ¿Y tú qué? ¿Cómo haces las cosas? ¿Verdad? Sí, no se puede, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, creo que es importante que nosotros podamos entender esto, ¿verdad? Porque Pablo lo que está diciendo es, yo los amo y por amor tengo que llamarles la atención en esto, mis hermanos están actuando mal, tienen que corregir esto, ¿sí? Si no los amara no les dijera nada, pero por el amor que les tiene, dice, ¿verdad? Tiene que llamarles la atención. La Biblia, ahora hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque como dicen, la Biblia dice hierro con hierro se aguza. O sea, hay gente con la cual podemos hablar, ¿verdad, mis hermanos? Yo, por ejemplo, a veces, ¿verdad? Me dicen, o mi esposa, que soy muy, muy áspero. Y yo le digo, no, pues yo soy áspero con todos, ¿verdad? O sea, no sé. Entonces, tal vez no con cualquiera, ¿verdad? Pero tengo un amigo que precisamente lo vi esta semana y con él podemos hablar. Y yo le digo, mira, vos ya consideraste que estás fallando en esto, si compones esto, si arreglas esto. Y él me dice, no, pues sí, tenés razón, ¿verdad? Y seguimos platicando y él me enfocó unas cosas que yo puedo mejorar en mi vida. Y digo yo, wow, de veras que eso es hierro con hierro, ¿verdad? Sí, podemos ayudarnos el uno al otro. Pero mis hermanos, eso es amor. Sí, si no, podemos juntarnos, platicar de básquetbol, de fútbol, sí. Y no hay crecimiento. Nadie avanza a ningún lado. Entonces, creo que es importante, mis hermanos, que todos tengamos a alguien en nuestra vida que nos pueda llamar la atención. ¿Sí? Recuérdense de una cosa. En el reino de Dios, mis hermanos, todos estamos sujetos a alguien. Sí, no puede haber alguien, ¿verdad?, que no está sujeto a nadie y que nadie le puede decir nada. Si se dan cuenta, por ejemplo, pensemos en los sugieres, están sujetos al anciano, el anciano está sujeto al anciano que gobierna, el anciano que gobierna está sujeto al supervisor del área, el supervisor del área está sujeto al Consejo Nacional, el del Consejo Nacional está sujeto al del Consejo Internacional, y los del Consejo Internacional están sujetos a sus esposas. Entonces se dan cuenta que todos estamos sujetos a alguien. Sí. Amén, dicen las mujeres, es una broma, mis hermanos, los del Consejo Internacional están sujetos al Señor. Entonces, ah, amén, dicen, amén, no, no es cierto. Entonces, creo que es importante, una vez más, ¿verdad, mis hermanos? Que tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, si estamos hablando de los hijos, ¿verdad? Hay que llamarle la atención a los hijos. No podemos dejarlos que hagan lo que ellos quieran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los amamos, ¿sí? Pero la Biblia dice, no llamen a ir a sus hijos, ¿verdad? O sea, yo no sé ustedes, ¿verdad? Y mi mamá que en paz descanse, pero no, hombre, era una gritadera. No, que por qué haces esto, que para qué haces esto. No, todo un drama de la gran patria, ¿verdad? Y les digo la verdad, yo prefería mejor pégame, no, castígame, hazme algo, pero esa gritadera, no, hombre, es terrible, mis hermanos. Llama a ir a los hijos, ¿verdad?
Entonces, no es la forma correcta, ¿verdad? ¿Se recuerdan que estudiamos gracia y verdad? O sea, tenemos que decir la verdad, mis hermanos. No podemos ocultarla o ignorarla, pero con gracia, ¿sí? Con gracia, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? ¿Las esposas están de acuerdo? ¿Los esposos están de acuerdo? ¿Sí? ¿O les cambiamos la versión? Entonces, creo una vez más que es importante, ¿verdad? Ahora fíjense, en 2 Corintios 12:15 sigue hablando Pablo y dice, con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo. Aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Entre más los amo, ¿por qué? Porque les está llamando la atención. Sí. Entonces, entre más los amo, entre más les digo, mis hermanos, miren, ¿por qué les está diciendo que corrijan esto? Para que Dios los bendiga y les vaya bien. Sí. Pero entre más los amo, menos me aman ustedes. ¿Sí? Y yo creo que nosotros lo podemos ver, por ejemplo, con los niños cuando eran pequeños, ¿verdad? Y uno los corrige, no, hombre, ¿verdad? Enojados, ¿verdad? ¿Por qué los corrigieron y todo lo que sea? Yo creo que ese es el punto. Entre más los ama, ellos menos aman a Pablo. Y Pablo lo que está viendo es el bien por ellos, ¿verdad? Entonces, dice, ¿verdad? Si ustedes lo pueden leer, dice, prefieren que los adulen, prefieren que les digan cosas, ¿verdad?, agradables, cosas bonitas. Pero la realidad, mis hermanos, que es una adulación. Es algo exagerado de alguien que posiblemente te conoce, sí, pero malintencionado, porque posiblemente trae una motivación, quieren algo para ellos. Entonces, pero ustedes prefieren que les hablen así, a que les digan la verdad. Entonces, yo creo que tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque lo que les decía, cuando nosotros no hacemos esto, mis hermanos, cuando nosotros vemos que a las personas están actuando mal y no les hacemos ver esto, muchas personas, lo que decía, lo hacen por mantener la paz. Pero fíjense que realmente a veces uno dice, ay, qué buena esa persona, no, qué amorosa, nunca te dice nada negativo, nunca te dice nada, nunca te reta, nunca te llama la atención. Pero ¿por qué es eso, mis hermanos? No es necesariamente porque te amen, se aman a sí mismos, porque no quieren conflicto, no quieren sentirse mal, no quieren pasar un mal tiempo. Sí, ellos se aman a ellos mismos, no aman a los demás. Si los amaran, les llamarían la atención. ¿Para qué? Para que les vaya mejor en su vida. Entonces, yo creo que es importante, ¿verdad?, lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces, si se dan cuenta, Pablo está llamando la atención. Y como dice él, y ustedes menos me quieren, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede, verdad? Que no queremos esa situación. No queremos que nos miren mal, ¿verdad? No queremos que digan, pues este está muy pesadito, no. No queremos que suceda eso. Entonces, una vez más, yo no amo a las personas, ¿verdad? Yo me amo a mí mismo. No quiero pasar por ese tipo de situaciones. Entonces, una vez más, es importante simplemente solo aclarar ese punto y seguimos con 1 Corintios, regresamos nuevamente a 1 Corintios 28:30. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ahora, aclarando, si se dan cuenta, muchas veces solo asumimos que Pablo está hablando de la Santa Cena nada más, ¿verdad? Pero no es así. Pablo, si se dan cuenta, está diciendo, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo, se refiere a nosotros como cuerpo de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Entonces se está refiriendo, ¿verdad, mis hermanos?, de que si uno de nosotros está en un pecado, afecta todo el cuerpo. ¿Sí? Imagínense ustedes, wow, ella se pone, ¿verdad? ¿Cómo así? Entonces, miren, 1 Corintios 10, 17, 18, dice, aunque somos muchos,
todos comemos de un mismo pan, con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. ¿Sí? O sea, nosotros como iglesia somos un solo cuerpo. Piensen en el pueblo de Israel. No estaban unidos al comer de los sacrificios del altar. Y si leemos el Antiguo Testamento, ¿verdad, mis hermanos? Dice, no los sacó todos, a todos de Egipto, no los libró a todos, no les dio de comer a todos, sí, todos, es un solo cuerpo. Entonces nos está hablando de que somos un solo cuerpo. Y es interesante, si pensamos en eso, entonces tiene sentido. Porque uno dice, ¿cómo va a ser eso que alguien está pecando y todos vamos a pagar? Eso está difícil, ¿no? Pero piensen ustedes, alguien va a Walmart y trata de hacerse un descuento de 5 dedos, ¿verdad? Y lo agarran. Solo la mano va a pagar, solo la mano van a meter a la cárcel, a todo el cuerpo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, una vez más, tiene sentido. Si alguien peca, una parte del cuerpo, todos vamos a pagar. Ahí es, ¿verdad, mis hermanos, donde ya tenemos que, tener otro concepto en nuestra mente, ¿verdad, mis hermanos? Porque muchas veces pensamos solamente en nosotros, pero esto es para que nosotros podamos pensar en todos los demás. Miren, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. El poder de uno es el tema de hoy, ¿verdad? Por ejemplo, si se recuerdan, Israel, me dan un segundito. Estoy sintiendo un poquito raro y dije, ¿qué es eso? Entonces, si se recuerdan, el pueblo de Israel iba a entrar ya con Josué, ¿verdad? Volvemos al tiempo de Josué. Iba a entrar y iba a empezar a poseer la tierra prometida. ¿Cuál fue la primera ciudad que iban a atacar? A ver, esos hermanos que son estudiosos de la Biblia. ¿Cuál era la primera ciudad cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida? Gracias. ¿Cuál era la primera ciudad que iba a atacar? Piénsenlo. Pueden cheat, dijo, pueden sacar la Biblia. ¿Cuál? Jericó, exacto. Mira, ves. Richard, ¿verdad? Wow, man, te felicito, Richard. Ahorita cuando salgamos te van a poner una estrellita ahí, lo sugieres, ¿oíste? Entonces, si se dan cuenta, iban a entrar a poseer la tierra prometida, ¿verdad? Y la primera ciudad era Jericó. Vamos a leerlo. Miren. Si se recuerdan, matan a estos 36, Josué se postra y empiezan a decir, Señor, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has abandonado? Mejor nos hubieras dejado en el desierto, mejor nos hubiéramos quedado de esclavos. Y empiezan, ¿verdad? Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo creo que es importante, ¿verdad, mis hermanos, el entender que cuando hay una situación en nuestra vida, Dios es fiel, no es Dios el que está fallando. Algo hicimos nosotros por lo cual está sucediendo, ¿verdad? Pero la culpa no es de Dios, pero regularmente le echamos la culpa a Dios. Entonces, fíjense que Dios le dice, levántate, Israel ha pecado. Y si se recuerdan, ¿qué fue lo que sucedió? Fue que un hombre llamado Acán, si miramos Josué 7:1, dice, sin embargo Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado alguna de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Camrí, un descendiente de Simrí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Acán pecó, ¿sí se dan cuenta? Pero el juicio vino sobre Israel. Acán no le pasó nada, si se dan cuenta, Acán regresó tranquilo, ¿eh? Y cayeron 36 muertos. ¿Por qué?
Porque Dios le había dado una instrucción a Israel como pueblo, como cuerpo. ¿Sí? Acán peca, ahora el juicio de Dios viene sobre el cuerpo del Señor. ¿Qué les parece? ¿Verdad? O sea, entonces es interesante porque si Acán pecó, Acán, pues diría yo, pues le hubiera caído. Al final lo tienen que quitar el pecado de Israel. ¿Sí? Lo matan a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía, animales, todo lo que él tenía. ¿Para qué? Para limpiar a Israel del pecado. ¿Sí? Y entonces continúa la bendición de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Sobre Israel, sobre el cuerpo. Entonces, yo creo que es muy, muy importante. Miren, en Josué 7, 20, 21 dice, Acán respondió, es cierto, he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Sí, él era el que había pecado. Él era el que había tomado todo esto, pero le cayó a todo el pueblo. Entonces yo creo que es importante, mis hermanos, que podamos entender que somos un pueblo, que somos el cuerpo del Señor. ¿Sí? Primera de Corintios 11, 21 dice, pues, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Regresamos ahora a qué era lo que estaba sucediendo con estas personas en la cena, ¿verdad? En lo que Pablo les está llamando la atención. Miren qué era lo que estaba sucediendo. Dice, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. La cena de ellos sí era una cena, ¿va? Nosotros es una ceremonia, pero la cena de ellos era una cena. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando, mis hermanos? Había cierto favoritismo. Según dejaban entrar a los ricos primero, ellos comían todo lo que querían, bebían todo lo que querían y luego dejaban entrar a los demás, ¿verdad? A los pobres. Entonces, Pablo tiene que llamarles la atención, ¿verdad? Y decirles, no, hombre, esto no puede ser, no está correcto. Ustedes no pueden actuar de esta manera. ¿Cuál es el problema? Uno, favoritismo, ¿verdad? No pueden hacer eso. No pueden hacer acepción de personas. No pueden darle favor a estos y quitarles favor a estos. Otro es glotonería. Entraban y comían todo lo que querían, ¿verdad? Y lo otro es que se emborrachaban. ¿Sí se dan cuenta? Entonces lo que les está hablando es no necesariamente de la cena, sino de estos tres pecados que están cometiendo. ¿Sí? Que el cuerpo de Cristo está cometiendo estos pecados, así como Acán, ¿verdad? Acán pecó, ahora estos están cometiendo estos pecados. Entonces, si regresamos a parte final de ese versículo, dice 1 Corintios 11, 29, 30, dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces, ¿sí se dan cuenta? Por esa causa es que habían enfermos, habían debilitados, y muchos hasta duermen, dice, muchos se mueren prematuramente. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Para ir terminando, ¿verdad? Solo les voy a leer la primera parte porque este está largo, 1 Corintios 5, 2 y 13. Dice, ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Si leemos esto, habla como 4 veces, tienen que sacarlo, tienen que hacer algo, tienen que echarlo de la congregación. No puede estar con ustedes. Ahora, porque dice en el 5, ¿verdad? En el 5 dice, déjame ver, entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. El 6, es terrible que se jacten sobre dicho asunto.
No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa. ¿Sí se dan cuenta? Un pecado que entra al pueblo es como una levadura. Una persona la está haciendo, pero impregna a todas las personas. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Ahora, claro, uno se pregunta, yo estaba escuchando esto y dije, pucha, esto está pesadito, ¿no? Porque entonces por el pecado de otro yo voy a pagar. No, thank you, ¿verdad? Pero la realidad es que, mis hermanos, si se recuerdan, Kenny nos hablaba la semana pasada, por ejemplo, del tiempo de Salomón. Toda la gente tenía casa, toda la gente dice tenía jardín. ¿Saben ustedes que algunos dicen que los niños jugaban con la plata porque la plata no le encontraban valor? Estaban tan bendecidos. ¿Por qué? Por el líder que tenían, mis hermanos. Salomón, un hombre sabio, ¿verdad? Un hombre sí, lleno de la presencia de Dios. Todos estaban bendecidos, ¿sí? Por lo contrario, tenemos a Elías, que era un hombre justo, ¿sí? Era un hombre justo delante de Dios, pero a él le tenían que llevar comida a los pájaros. Y la situación era terrible, ¿verdad, mis hermanos? No estaba lloviendo, había... ¿Por qué? Por el pecado del líder también, que era Acab. Toda la gente estaba padeciendo. Entonces, si nos damos cuenta, por el pecado de uno, pueden pagar todos, ¿verdad? Aquí estamos hablando de líderes, ¿verdad? Pero Acán era un soldado, no era un líder, ¿sí? O sea, puede ser cualquier persona, no necesariamente, ¿verdad? Porque decimos, no, pues que ese es el líder. No necesariamente, puede ser por cualquiera. Entonces yo creo que es importante el poder entender que por qué la plática se llama el poder de uno, ¿sí? El poder de uno, ¿sí se dan cuenta del poder que cada uno de nosotros tiene? ¿Por qué, mis hermanos, tenemos que perseverar, esforzarnos y cambiar y mejorar nuestra vida? Para terminarle, dos conceptos. Yo creo que todos hemos podido ver alguna jovencita rebelde, ¿verdad? Que no se quiere sujetar a sus papás, que quiere andar para arriba y para abajo, que hace y deshace, ¿verdad? De repente se casa, de repente tiene un hijo. Y ahora la ves y está cambiada completamente, ¿verdad? Ahora toma la responsabilidad de su hijo, toma la responsabilidad de cuidar a su esposo porque sabe que sus acciones van a afectar a su hijo y a su esposo, ¿sí? Y cambia completamente. ¿Hemos podido ver eso? Sí, ¿verdad? Yo creo que es bastante común. Entonces, así tenemos que ser nosotros, ¿verdad, mis hermanos? Tenemos que tomar responsabilidad. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué cambió ella? Porque tomó la responsabilidad de su hijo y de su esposo. Nosotros tenemos que tomar la responsabilidad del cuerpo de Cristo Jesús. Y para terminar, mis hermanos, oía a una persona que es un Navy SEAL, y todos sabemos el entrenamiento, ¿verdad? Que es algo de muy alto rendimiento, son extraordinarios estos tipos, ¿verdad? Un pelotón de ellos tiene 18 personas. Y le preguntan a él, wow, ¿por qué tienen tanto éxito ellos en sus misiones? ¿Por qué son esa élite, verdad? Y él dijo, bueno, es muy sencillo. A nosotros, uno de los primeros principios que nos enseñan es que tenemos que cuidar a nuestros 17 hermanos. Y tiene todo el sentido, porque si se dan cuenta, si uno se cuida a uno mismo, solo se va a cuidar uno. Pero cuando nosotros entendemos, ¿verdad?, que tenemos que cuidar a los otros 17, eso quiere decir que hay 17 que te están cuidando a ti. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, ¿verdad? Si nosotros entendemos eso, ¿verdad, mis hermanos? Si nos guardamos y nos cuidamos, no solo por nosotros, sino por todos los demás. ¿Sí? Entonces quiere decir que todos los demás también están viendo por ti. Entonces, mis hermanos, para terminar, creo que es importante que nosotros entendamos este principio y una vez más, puede ser una palabra un poquito difícil, ¿verdad? A todos nos gusta escuchar las bendiciones de Dios, como Dios nos va a bendecir, ¿verdad? Todo lo que Dios quiere para nosotros. Y yo siempre digo, es bonito ver las bendiciones de Dios. ¿Sí? ¿A quién le gusta oír de las bendiciones de Dios? A todos, ¿verdad? Pero fíjense ustedes que
muy pocos nos gusta oír las condiciones que Dios pone para la bendición. Toda bendición es condicional. Cuando nosotros le ponemos atención a la condición, no importa que tú entiendas cuál es la bendición va a venir porque nos dimos cuenta que Dios es fiel, ¿verdad? Él no falla. Si no viene es porque nosotros estamos impidiendo la bendición. ¿Sí? Algo yo estoy haciendo en mi vida que no permite que esa bendición venga. De ahí, mis hermanos, que cuando nosotros nos animamos, nos llamamos la atención el uno al otro, lo que estamos haciendo es, mis hermanos, ayudarnos para que esa bendición venga a tu vida. Cuando la gente no le llama la atención a los demás, no le interesa tu vida realmente, ¿no? Y esa es la realidad, mis hermanos. No hay amor hacia tu persona. Entonces, yo creo que tenemos que entender eso y lo tenemos que tener claro. Y la realidad, ¿verdad, mis hermanos? Una vez más, Dios es bueno. Dios quiere lo mejor para nosotros. Los pensamientos de Dios son de continuo el bien para nuestra vida. ¿Qué les parece a ustedes eso? De continuo el bien. Dios no piensa mal. Si oyeron ahí la palabra juicio, ¿verdad? Entonces hubo juicio contra Israel. Juicio, muchas veces pensamos, wow, ¿verdad? Fuego, azufre y toda la cosa. Juicio es una decisión. Cuando tú vas al juez y él toma un juicio contra ti, es una decisión, ¿verdad? Culpable o inocente. Entonces juicio en sí es una decisión. Entonces nosotros tenemos que entender esto, ¿verdad, mis hermanos? Porque queremos que Dios mantenga ese buen juicio hacia nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Y que nosotros una vez más nos podamos cuidar el uno al otro. ¿Qué les parece? ¿Quién recibe la palabra de Dios? ¿Recibimos la palabra de Dios? ¿Puedes darle un fuerte aplauso al Señor? Vamos a terminar con esto. Gracias, mis hermanos, por asistir el día de hoy. Pónganse de pie, vamos a hacer una pequeña oración y nos despedimos. Señor, te damos gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Dios, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, porque como dice tu palabra, Señor, tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Padre Celestial. Y Señor, te agradecemos, Señor, por la palabra del día de hoy, Señor. Ayúdanos a poder, Señor, entenderla, a poder comprenderla, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dé testimonio de esta palabra, Señor. Y, Señor, lo más importante, Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a que la podamos poner en práctica, Señor. A que estemos conscientes, Señor, de que nosotros podemos afectar a todo el pueblo, Señor. Pero también, Señor, nosotros podemos bendecir a todo el pueblo, Padre Celestial. Por mis acciones, Señor, todos pueden ser bendecidos, Señor. Y ese es nuestro deseo, Padre Celestial. Ayúdanos a que nos continuemos animando a hacer el bien, Señor. Te damos gracias, estamos agradecidos contigo, Señor. Tú eres bueno, Padre Celestial, bueno en gran manera. Te bendecimos, Señor. Así nos despedimos de este lugar. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga, que tengan una semana extraordinaria. Nos miramos mañana lunes a las 6 de la tarde. Que Dios me los bendiga. Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy te haya animado. Asegúrate de dejarnos un review, suscríbete a nuestro podcast y comparte este mensaje con tu familia y amigos. Mantente al día con nosotros en Instagram y Facebook visitando @verbosocal y únete a nosotros para nuestro servicio los domingos a las 3 de la tarde en Rancho Cucamonga, California. Gracias por unirte a nosotros hoy en Verbo y Vida.